mejores lecciones son las lecciones que la vida nos da, ¿no es así? Puedes leer un libro de las inversiones y puedes decir, pues esto es fácil. En unos años yo voy a ser millonario, nada más es cuestión de reinvertir mis ganancias. Y luego comienzas a invertir y ¿qué pasa? Lo pierdes todo en una mala inversión. Te das cuenta, no es fácil. Yo cuando decidí ser maestro, tomé un año de clases, de técnicas, de destrezas para ser maestro. Un año de clases, todo el día. Y al final yo y mis compañeros decíamos, pues no esto, fácil, vamos al salón de clases, vamos a implementar todo lo que nos están enseñando. Vamos a cambiar el mundo, a cambiar la juventud. Y llegamos y después de unos días estábamos, caray, ¿qué es esto? O sea, te das cuenta que la teoría es muy diferente que la práctica. Que estar enfrente de 30 seres humanos pequeños no es tarea tan fácil. O el matrimonio. ¿Cuántas veces ves a una pareja joven? Dices, pues no quieren prepararse el matrimonio, a leer un libro, estudiar algo, consejería con el pastor. No, el amor es suficiente, estamos bien. Y a rato pues se dan cuenta que no es así. La vida nos da lecciones muy fuertes. Hace unos meses estábamos en la carta a los Filipenses y yo estaba reflexionando sobre esto, de que muchos de los mensajes que Pablo da, de las lecciones que él da ahí, son lecciones que él había aprendido en la vida. Estaba pensando precisamente en el libro de Hechos. O sea, muchas de las cosas que Pablo dice en Filipenses, no sé si dije Tesalonicenses, Filipenses, tomó esas lecciones de su experiencia cuando estaba en Filipos, en Hechos capítulo 16. Y yo sabía, qué importante que Pablo nos está dando enseñanzas, lecciones que él ya había vivido. Es el mejor mensaje para nuestras vidas. Algo que alguien ya ha vivido sirve mucho más que pura teoría. De hecho, en ese tiempo le iba a decir a Tony al final del libro de Filipenses, voy a predicar este mensaje, pero luego creo que faltamos un domingo y ya no estábamos en Filipenses. Y dijo, pues ahora estamos en Hechos, voy a esperar que lleguemos al capítulo 16. Ya más o menos estamos ahí por ahí en el capítulo 16 de Hechos. Así que abran sus Biblias o en sus teléfonos busquen Hechos 16, 22 a 34. Hechos 16, 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas.
Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Ahora, en este pasaje y en el libro de Filipenses hay muchísimas lecciones, muchas más. Pero voy a enfocar en 3 lecciones que la vida le dio a Pablo ahí en Filipos. Primera lección: tus circunstancias adversas no tienen que definir tu gozo. Encontramos esta lección en Filipenses 4:4. Pablo dice: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. ¿Alégrense cuándo? Siempre. Siempre en el Señor. Alégrense. Nosotros pensamos: me alegro cuando hay dinero en el banco. Me alegro cuando las cosas van bien. Cuando tengo salud, dinero y amor, me alegro. Pablo dice: alégrense siempre en el Señor. Aquí en Hechos 16 lo vemos en práctica. Al principio de la llegada de Pablo y Silas a Filipos había motivos de alegrarse. Las cosas marchaban bien. Si se acuerdan de la historia, Pablo estaba en Asia Menor, estaba en lo que hoy en día es Turquía, y quería evangelizar ahí. De repente recibe una visión de un señor de Macedonia, que es Europa, lo que hoy en día es Grecia. Y el Señor le dice: pasa a Macedonia, ocupamos ayuda, ayúdanos. Y Pablo, después de ver esa visión, dice: vamos para allá, vamos a evangelizar ahí donde el Señor nos está llamando. Y llegan a la primera gran ciudad, la ciudad más grande del área, que es Filipos, y encuentran a una vendedora de púrpura que se llama Lidia. Y ella estaba buscando a Dios. Y comienzan a exponer la palabra de Dios a ella, y ella abre su corazón. Más bien, dice la palabra de Dios que Dios abre su corazón y ella recibe con gozo las buenas nuevas. Y es la primera, es la primera conversión en territorio europeo, y es el comienzo de la iglesia en Europa. Ella se bautiza, su familia también, y todo está bien, todo está caminando bien, ¿verdad? Motivos de gozo. Pero todo cambia muy pronto. Y todos sabemos lo que es eso, que las cosas están bien, están marchando muy bien, y de repente una llamada por teléfono, una caída, te levantas por la mañana y no te sientes bien. Pues, ¿qué pasó? Todo estaba tan bien. Todo estaba bien para Pablo y Silas, pero luego comienzan a tener problemas ahí en Filipos. La Biblia dice que iban al lugar de oración y les salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Y con ese espíritu de adivinación, de decir el futuro, estaba ganándoles a sus dueños mucho dinero. Y esta muchacha con el espíritu maligno comienza a seguir a Pablo y a Silas y grita y molesta. Y lo que está gritando es: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les anuncian a ustedes el camino de salvación. O sea, el espíritu maligno se daba cuenta quiénes eran
Y está diciendo la verdad, pero está diciéndola de forma que está molestando a la gente y molestándolos y están poniendo un obstáculo para ellos. Y los estaba siguiendo por muchos días, hasta tal punto que Pablo se molesta tanto que reprende al espíritu y le dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Los amos dicen: ahora esta esclava de nosotros no tiene el espíritu maligno que predice el futuro, ya no vamos a ganar dinero. No nos parece tan bien lo que hicieron Pablo y Silas, y comienzan a hacer violencia a Pablo y a Silas. Dice que los amos los arrastraron a la plaza ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados y dicen: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Y de repente hay una muchedumbre, una multitud, y ellos dicen: pues no queremos a estos hombres judíos, estos extranjeros por aquí. Pues vamos a darles con golpes y azotes. Y les dieron muchos golpes. Los azotaron, les arrancaron la ropa, los echaron en la cárcel. Y ordenaron al carcelero que los pongan con mucha seguridad, metiéndolos en la prisión más adentro, el calabozo más adentro, sujetando los pies y las manos en el cepo. Lo que había comenzado bien, ahora es un desastre, es una pesadilla para ellos. Se puede imaginar cómo se sienten estando en ese lugar. Hace unos 7, 8 años estábamos ahí en Filipos viendo lo que dicen que es la cárcel donde estuvieron Pablo y Silas, un lugar pequeño, feo, oscuro. Y ellos golpeados, azotados, sujetados manos y pies. Motivos de alegrarse no muchos, ¿verdad? No sé ustedes, pero lo que más me molesta a mí es no poder moverse los pies y las piernas. No sé si han volado una vez en Volaris. Ahora, las aerolíneas tienen varias clases, ¿verdad? Tienen primera clase, segunda, economía. Volaris tiene una sola clase sardina. Y son 4 horas de sufrir cuando vuelas a México o regresas de México. No, yo no me puedo mover las piernas y me siento tan incómodo. Pues así estaban Pablo y Silas, con los pies en este cepo sujetados completamente. Golpeados, lastimados, lesionados. ¿Y qué hacen? Yo lloraría. Pero dice aquí en el texto: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. ¿En la cárcel? Cuando estoy lesionado, alégrense siempre. Pablo dice: alégrense porque yo he vivido esto, yo aprendí, yo estaba en una cárcel, yo estaba lastimado, pero aprendí que tengo motivos de alegrarme en medio de todo. Un poco más adelante en Filipenses, en el capítulo 4, Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo puedo estar contento cualquiera que sea mi situación, en humildad o en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Por qué me puedo alegrar en cualquier circunstancia? Porque Cristo está conmigo. Porque yo no estoy solo. Porque yo tengo un Salvador que me ama. Yo tengo un Salvador que dio su vida por mí. Yo tengo un Salvador que aseguró ya mi futuro. Yo tengo un Salvador que está conmigo, está dentro de mí, está fortaleciéndome y me fortalece para enfrentar todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que las circunstancias adversas no tienen que definir la cantidad de gozo que yo tenga en mi vida. Segunda lección. Dios es más grande que tus circunstancias adversas. Pablo dice en Filipenses 4:5-7, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Versículos muy conocidos. El Señor está cerca. No tienes que estar ansioso, no tienes que estar afanoso. Puedes presentar tu petición porque Dios está cerca de ti y puedes confiar completamente en Él. ¿Quieres tener paz? Entiende esto, el Señor está cerca de ti y Él está escuchando. Tú puedes presentar tu petición. Él escucha. Y Él te puede dar la paz en medio de la circunstancia más difícil. Yo me imagino que alguien le decía, Pablo predicando a alguien, dice, pues, ¿cómo sabes, Pablo? Pues ahí en Filipos, yo estaba en la situación más difícil. Y yo no veía ninguna salida, porque me habían golpeado, y me habían echado a la cárcel y me habían puesto en un cepo con las manos y los pies sujetados. Y yo no veía una salida, yo no veía esperanza. Pero ¿quieres saber lo que pasó? De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y se abrieron las puertas. Dios es más grande. Yo no veía la solución, Dios vio la solución. Ahí en muchos momentos más se formó en Pablo este concepto tan alto de la soberanía de Dios. Tal vez desde niño, como niño judío, había escuchado salmos que proclamaban la grandeza de Dios, Jehová, la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Pero poco a poco yo creo que Pablo iba aprendiendo que esa es una realidad, no solamente es una enseñanza que la Biblia nos da, es una realidad que Dios está en control de todo. Y si está en control de todo, ¿no va a estar en control de mi sufrimiento también? Y yo puedo confiar en Él, porque Él tiene todo el poder de abrir las puertas de la cárcel en la cual me encuentro. Él tiene todo el poder para sanar la enfermedad. Él tiene todo el poder para arreglar las situaciones en mi vida para que yo esté mejor. Y si yo estoy en una situación adversa, es porque Él está obrando su plan en mi vida. Él tiene algo, Él tiene un propósito para mi vida. Y Él está obrando ese propósito por medio de las circunstancias. Y yo no voy a permanecer bajo la presión ni un segundo más de lo que sea necesario. Yo puedo confiar completamente en Él.
por él, que Él puede mandar un temblor para abrir las puertas. Él puede cuidarme en la cautividad, también puede liberarme. Y no va a llegar ni un minuto tarde a mi auxilio. Es interesante, en esta ocasión, en la vida de Pablo, la solución llegó rápidamente en forma de terremoto, ¿verdad? Pero hay muchas otras ocasiones en la vida de Pablo cuando no vemos así un milagro tan claro. Pero Pablo sabía que de igual manera Dios estaba con él y todo estaba bajo control, porque Dios es el Señor, Dios del universo. Hay una canción que a veces cantamos: My life is in the hands of the maker of heaven. Mi vida está en las manos del creador de los cielos. Esta vez Dios milagrosamente libera a Pablo y a Silas. Pero había como 7 veces que Pablo estaba en la cárcel. Y muchas veces no llegó la respuesta así milagrosa y tenía que sufrir por un tiempo. Tenía que permanecer en la cárcel por un tiempo. Y así nos pasa, a veces tenemos que permanecer en el sufrimiento por un gran tiempo, en la enfermedad, en el estrés, en el dolor. Pero Pablo dice: el Señor está cerca. Presenta tu petición, Él oye. ¿Quieres tener paz? Recuerda eso, el Señor está cerca. Presenta tu petición. Es un Dios que nos escucha. Y la última lección que quiero señalar de aquí, de este pasaje y de Filipenses, es que Pablo aprendió que Dios usa las circunstancias adversas para un propósito más grande. Y eso lo veo en Filipenses en el primer capítulo, donde dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, a todos los demás, que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Cuando Pablo estaba escribiendo eso, estaba en Roma, estaba encarcelado otra vez y estaba diciendo: yo entiendo que no estoy en la mejor situación, pero está sirviendo para algo. El evangelio se está avanzando por medio de mi sufrimiento. Algunos que no conocen a Cristo están escuchando el mensaje. Otros están viendo mi valentía, están viendo como yo estoy enfrentando la situación y están cobrando fuerza. Ellos se están animando y están aprendiendo a confiar más en el Señor, porque me están viendo a mí lo que yo estoy sufriendo y la manera que yo estoy reaccionando ante el sufrimiento. Y lo que Pablo está diciendo, la realidad es muy diferente de la apariencia. La apariencia dice una cosa, la apariencia dice: estoy mal. Las cosas marchan mal, yo no estoy bien. La realidad es que Dios está usando todo eso para su propósito, para su fin. Y lo que Pablo quiere que aprendamos es que Dios puede usar nuestra tribulación para algo que tenga un valor eterno. ¿Qué pasa aquí en Hechos capítulo 17? Después del terremoto,
Dios usó las circunstancias de Pablo y Silas para que el carcelero y su familia fueran salvos. Seguramente el carcelero estaba viendo a Pablo y Silas dentro de la cárcel y estaba como tomando nota. Wow, interesante. Estos muchachos han sido golpeados y están cantando a Dios, están orando. Interesante. Después del terremoto se abren las puertas y Pablo y Silas no corren, no se van. Y dice, wow, interesante. ¿Qué tendrán estos hombres? Tienen algo diferente, ¿no? Y seguramente está percibiendo su gozo, su fe, su honestidad. Y todas estas cosas están haciendo un impacto en su vida. Y llega a la conclusión, dice, yo quiero saber de eso también. Yo necesito de eso en mi vida. Y les dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y viene el mensaje de salvación. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Y en ese momento, este carcelero, un hombre que había estado lejos de Dios, ahora llega a ser parte de la familia de Dios. Ahora, yo nunca había hecho la conexión, pero esto sucedió más o menos en el año 50. Pablo escribe a los filipenses en el año 60, 62. Pablo, cuando escribe su carta a los filipenses y dice, doy gracias a ustedes, se dirige a ellos, se está dirigiendo probablemente al carcelero y a su familia. ¿Y por qué? ¿Por qué viene el carcelero y su familia a ser parte de la familia de Dios, ser parte de esta primera iglesia cristiana en el continente europeo, de donde después salieron todas las misiones para todo el mundo? Pues él llegó a ser cristiano en parte por el sufrimiento de Pablo. Pablo dice en 2 Corintios 4:17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Los sufrimientos ligeros y efímeros producen una gloria eterna. El sufrimiento de Pablo y Silas allá en Filipos produjo una gloria eterna en la vida de este hombre. Y Pablo dice, tu sufrimiento, tu problema, tu circunstancia, más mala que sea, puede ser algo grande en la vida de otra persona. ¿Se dan cuenta que personas alrededor de nosotros nos están viendo constantemente? Compañeros de trabajo, familiares, vecinos. Nos examinan, nos ven y dicen, pues, ¿sí habrá algo diferente? Yo sé que van a la iglesia, ¿sí habrá algo de diferente en ellos? Y cuando nos ven en la prueba y ven que nosotros estamos reaccionando con gozo, con fe, con confianza en el plan del Señor, ellos también se hacen preguntas, dicen, ¿cómo mi hermano puede estar cantando y gozoso? Meche dijo algo de que los vecinos se dan cuenta de que fue la ambulancia a su casa. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto gozo en la vida de mi hermano Silvito en medio de la enfermedad? ¿De dónde viene su paz? Yo quiero tener algo de eso.
Lo hemos visto una y otra vez. El peor momento, el sufrimiento más grande, se convierte en algo bello. Porque alguien ve, y alguien ve, aunque sea una pequeña luz de esperanza, que dices, eso es real, Jesucristo es real. Yo quisiera saber más. ¿Difícil para nosotros? Sí. Porque no vemos todo el contexto, lo que Dios ve. Nosotros vemos una pequeña parte de la historia, un pequeño episodio, y Dios ve toda la historia. Yo veo, ay, esto está difícil, yo estoy sufriendo. Dios dice, sí, estás sufriendo, pero yo estoy usando tu sufrimiento para que esa persona vea que yo soy real y que puedan conocerme. Hermanos, quiero que sepan, en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Entonces, ¿qué decimos? ¿Estás en un momento de tribulación hoy? Probablemente sí, alguien está aquí con un peso muy grande en su corazón. Y muchos no queremos ni decir, es un secreto, pero está pesando, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Alégrense en el Señor. Confían en Él. Confíen en Él. Él está más cerca de lo que piensas. Él es más poderoso de lo que piensas. Esperen en Él. Tu historia no ha terminado. Tú estás viendo un episodio, estás viendo esa pequeña parte de la historia, pero Dios estaba obrando su plan perfecto en tu vida. No desmayes. No pierdas la fe. Hay un propósito. Dios está contigo. Levántate. Regocíjate. Alaba a Dios en medio de lo que estás padeciendo en este momento. Fue una realidad para Pablo. Era una lección que él había vivido. Y tú lo verás también. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude en lo que estamos sufriendo, donde necesitamos un poco más de ánimo.